Así que vamos a darle paso a nuestro compañero Richard Silver, que está con nosotros antes de presentar al invitado que tenemos de hoy. Así que, distinguido Richard, saludos y bendiciones. ¿Tanto tiempo, Richard? Sí, Carlos, hace como casi 2 meses que no te acompañaba por aquí, por Ágora. Para mí siempre un gusto, un placer y saludos a toda tu audiencia, a tu distinguida audiencia. Bienvenidos a todos. Sí. Oye, Richard, estás hecho un Un hombre. embajador, un embajador. Bueno, eres un embajador, pero yo no creo o jamás pensaré que eres un embajador como Gonzalo Puente Ojea. No, sí, tampoco. Cuatro países en 5 semanas. Llegué a la 1 de la mañana cansado. Dormí como hasta las 11 de la mañana. Le dije al jefe, pues, si trabajo hoy son 2 o 3 horas porque estoy embaratado. Pero aquí estamos, Carlos, y esto a mí me encanta, me fascina, es mi pasión, igual que la tuya. Así es. Y aquí estamos y para mí un gusto acompañarte para entrevistar al distinguido que tenemos hoy de invitado aquí. Así es. Vamos a seguir saludando antes de presentar al distinguido. Dice por aquí, bueno, Richard le escribió algo por ahí, saludando a Judith. También saludos al canal de Facebook y de YouTube, Rivera del Jardín. Me está cambiando el nombre, Andrés. Me está poniendo ahora que haga un programa Richard Comunica, porque como transmití desde la Feria del Libro de Guadalajara, pues ahora quiere que lo ponga Richard Comunica. Oye, eso es un buen nombre. Sí, lo vamos a considerarlo, a ver. Sí. Mira, aquí dice Richard es el patrón de los libros. Anda, vaso. Ándale, ya me subieron ya ahí con los santos. Es que no es fácil. Saludos a este embajador de Cristo, Richard Silver. Qué bueno. Así que, amado, hoy tenemos con nosotros un invitado especial, al doctor Irak Santiago González, de El Enfoque Teológico. Distinguido, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Para que nos salude el distinguido doctor Irak Santiago González. Yo al principio no sabía que usted se llamaba Irak. Cuando escuché Irak, rápido pensé en mis estudios mesopotámicos. Yo dije, bueno, si el hombre se llama Irak, lo que va a soltar por ahí es candela. Adelante, amado. Sí, muy bien, exactamente. Ese nombre fue puesto por mi padre. Wow. Él cuando comenzó en el cristianismo como tal, él se dio a la tarea de investigar por él mismo el origen de la vida y del ser humano. Y sus estudios a mi padre le lanzó hasta Irak. Y entonces, pues, cuando nazco, pues, le da con ponerme el nombre de Irak. Y lo bueno de esto es que en Puerto Rico, por lo menos yo soy oriundo de Puerto Rico, de Caguas, Puerto Rico. Wow. En ninguna de las escuelas a las que yo he ido, no hay nadie que tenga ese nombre exactamente así. Eso es algo tremendo. Y antes que siga nuestro compañero doctor Irak, vamos a hablar un poquito de su extenso currículum. Yo lo resumí, ¿verdad? Para sacar el extracto, ya que este hombre ha cursado varios estudios y eso es bueno. Siempre queremos traer personas de calidad para acá, para que nos mantengan esa teología, en esos estudios académicos. El doctor Irak Santiago es ministro ordenado del Ministerio Casa de Adoración Eterna y PFWB, creo que en Norte Carolina. Sí. Dice, ha fundado y pastoreado varias congregaciones, posee un doctorado en teología de Ames International School of Ministry. Es conferencista de varios temas bíblicos y exegéticos en Puerto Rico y Estados Unidos. Actualmente trabaja como director escritor del Departamento de Educación Cristiana del Ministerio Casa de Oración Roca Eterna. También, dentro de sus estudios de ciencias bíblicas, ha cursado varios cursos de ciencias bíblicas y también el que está actualmente cursando en el Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas, donde estudió hebreo bíblico con el profesor Benjamín Olea, la cual le enviamos un saludo al profesor allá, y entre otros diplomados académicos. O sea, que nuestro invitado de hoy
Es un hombre preparado y sigue aprendiendo, que es lo importante. Sí, exacto, eso es correcto. También estoy cursando ahora traductología Traductología. en Gordon and Conwell Theological Seminary, la sede que está en Boston, pero lo estoy haciéndolo online. Claro, claro. Hoy la gente, esas grandes universidades, sabemos que no podemos viajar para allá, algunas son tan costosas. Online, pues, nos ha bendecido un montón. Oye, Richard, yo tengo 6 preguntas para el doctor. No sé cuántas tú tengas por allá, o no sé, que alguna pregunta vas a hacerle, pero yo quiero comenzar con la primera pregunta. Amén. ¿Saben? Ok. Sabemos, amado, que usted es pastor, y usted es un ministro, ha estudiado teología, ahora es doctor en teología. Usted sabe que de un tiempo para acá, y yo entiendo que es desde la pandemia para acá, esto de las ciencias bíblicas se ha expandido de una manera increíble, y ya la gente hoy día me lo ha dicho, y yo recibo mensajes por WhatsApp, mensajes en mi Instagram, mensajes en mi Facebook, que muchas personas quieren estudiar las ciencias bíblicas. Entonces, yo les digo, es bueno que estudie ciencias bíblicas, pero todo tiene un orden. La pregunta es, ¿cómo usted maneja, cómo manejaste al principio las ciencias bíblicas? Bueno, primero que nada, cuando estoy cursando teología como tal, estoy en el pastorado. Ok. A la misma vez que estoy en el pastorado, pues supe de la ciencia bíblica a través de la misma teología cuando estoy haciendo mi trabajo exegético como tal investigativo. Y yo digo, espérate, aquí hay más información, y comencé, veo que el área donde yo estaba estudiando no me estaban ofreciendo lo que yo necesitaba, me di la tarea de investigar en otra universidad, de seminario como tal. Bueno, cuando comienzo a descubrir en sí lo que es la ciencia bíblica, que tiene que ver con arqueología y todo ese tipo de informaciones de diferentes religiones como tal, pues yo comienzo a reestructurar todo a mi teología de manera que parezca todo de una manera lógica. Pude entender entonces que cuando yo predicaba los primeros 11 capítulos, un ejemplo del Génesis, y yo decía, esto es de esta manera, al estudiar ciencias bíblicas, comienzo a decir entonces, según la narrativa de estos 11 capítulos del Génesis como tal, según esa narrativa, en cuanto al origen de la vida que se remonta al pueblo sumérico, pues ahí yo comienzo. Entonces comienzo a usar las ciencias bíblicas académicas con lo teológico. Es como si fuese un cordón de electricidad que a veces tienen como que negativo y positivo, están unidos pero no juntos. Entonces pude ponderar de una manera lógica y organizada, uniendo ambos campos, lo académico de ciencias bíblicas con lo teológico, que es un poco más dogmático. Lo uno, pero a la hora de yo ir al púlpito y predicar, siempre he utilizado el método de la predicación expositiva, de manera que la audiencia que tengo de frente, la feligresía como tal, no se vea tan prejuiciada, porque vienen personas de diferentes cosmovisiones a la congregación. Para que el que me esté escuchando no se sienta prejuiciado con algún dogmatismo que tenga desde afuera, que traen a veces, y no dañe la grey, pues lo que he hecho es usar la predicación expositiva, de manera que lo único que yo hago es exponer el texto, explicar el texto, y nunca dar una idea preconcebida mía o alguna idea de mis testimonios como tal, trayéndolo a la audiencia, porque en realidad la gente no viene a escuchar mi mensaje personal, sino que viene a escuchar el mensaje que tiene la escritura, y hay que traerlo tal y como está. Excelente. Excelente respuesta. Adelante, Richard. Oye, doctor Santiago, hemos compartido en privado muchas veces, y para mí pues un honor entrevistarte junto aquí con el amigo Carlos, y para mí una alegría que estés en este distinguido programa.
Espero que, me imagino que temblaste cuando te extendieron la invitación, porque Conociendo la dinámica. tú estás viendo pues la trayectoria de este canal y los temas calientes que hemos tocado en el pasado, aunque Carlos pues está cambiando un poco el tono del programa, por lo cual lo felicito que lo haga. Yo también. Y lo apoyo 100% en ello. La pregunta que te voy a hacer, Irak, es un poco difícil, o no difícil, sino quizás te lleve atrás varios años. Cuando empezaste a estudiar las ciencias bíblicas, ¿te pasó como a mí? ¿Tuviste noches de largo que no dormiste? ¿Que tuviste que repensar algunos textos? ¿Cómo manejaste textos que te predicaron tradicionalmente de una forma y en la investigación te los llevó a decir, no, esto es así? ¿Cómo manejaste eso? Bueno, yo creo que mi crecimiento como tal en lo que tiene que ver la cultura de Puerto Rico. Yo nací en un hogar completamente católico. Y cuando yo decidí ir a la iglesia protestante, como decir, eso fue un escándalo, que por poco me botan de la casa. Wow. Entonces, pues yo abracé la fe evangélica, porque empecé desde ese, todos somos evangélicos, pues creemos en el evangelio. Pero cuando yo comencé con un espíritu investigador al estilo de un abogado. Y algo que yo aprendí con las amistades que tenía era: nunca creas nada hasta que no sepas los dos lados de la moneda. So, cuando yo comencé a indagar más en la teología, pero descubrí en las ciencias bíblicas unas realidades arqueológicas que eran irrefutables, pues yo comencé a reestructurar un poco mi teología. Sí, me escandalizó un poco, pero yo lo único que para mí yo lo percibía de esta manera y decía: date tranquilo, porque todo tiene una explicación. Así. Entonces, cuando yo comencé a descubrir el origen como tal del cosmos, desde, imagínate, hasta el Ice Age, que todo el mundo habla aquí en Estados Unidos, desde aquel momento, porque mi pregunta era: si mi Dios es el Dios verdadero, ¿cómo es posible de que hay civilizaciones de casi 9,000 años atrás que existieron? O sea, ¿cómo yo voy a encajar todo esto? Y cada cual tiene lo suyo, y cuando vamos a ver, todas se parecen lo mismo. Entonces, cuando estudio mi tesis en antropología bíblica como tal, me doy cuenta que a través de la antropología, todas estas dogmas que tenían me retaban y me retaban. Me escandalizaban un poco, pero yo seguía hasta que llegué a donde yo quise llegar. Me sentí tranquilo y contento, no me escandalicé y sigo creyendo en el mismo Dios que creí desde el principio, sin titubear. No puedo decir como dicen algunos: a mí me enseñaron mal. No, a mí nadie me enseñó mal. Si yo digo eso es que a lo mejor no pude percibir una interpretación bien o una investigación bien. Yo puedo decir claramente que lo que yo he estudiado, lo que he experimentado en mi vida propia, sé que hay un ser creado que nos creó a todos nosotros, desde la era sumérica hasta el día de hoy. Tengo una pregunta. ¿Sufrió su fe? ¿Fue golpeada al conocer, al meterte profundo en este tipo de estudios? Absolutamente no. Okay. Absolutamente no. Y le estudié bien. Yo estudié casi yo empecé primero estudiando la teología reformada, para que vayan teniendo, ver toda mi teología sólida ha sido teología reformada, teología de la reforma de Lutero, para aquí, para acá. O sea, yo siempre he estado con la teología sistemática, es la más que yo utilizo como tal. ¿Por qué? Porque la teología sistemática te lleva a ti a pensar de una manera más lógica y más organizada. So, no me escandalicé como tal, me sentí retado, pero nunca cambió mi fe, mantuve siempre la fe. Me vi vulnerable a hacerlo, me vi vulnerable, porque me vi vulnerable porque habían cosas que no cuadraban conmigo, porque el ser humano tiene algo en la vida que cuando llegue
cuando llega a la vida, tiene dos perspectivas de vida. Una es, ¿cuál es el significado mío en la vida y qué yo significo en la vida? ¿Y para qué estoy? O sea, ¿cuál es mi propósito? Entonces ahí entro yo. Bueno, ¿cuál es mi significado y qué yo significo? Entonces, cuando entro al cristianismo, que estoy estudiando teología, puedo encontrar entonces dos facetas de Dios, por lo menos en mi vida. El plan de Dios en mi vida y el propósito de Dios en mi vida. Y descubrí que el plan de Dios en mi vida se basa en mi fe y en el amor. Eso es algo interno. Y al descubrir este plan, me ayuda a mí en mis debilidades, en todas mis debilidades. De manera que esta fe y este amor que he descubierto en Dios me ha ayudado a mí al propósito, a trabajar en el propósito de la vida, que son dos externos: la perseverancia y la mansedumbre. Es una persona calmada y perseverante. ¿Por qué? Porque internamente en el plan, Dios tiene un plan conmigo todos los días. Fe y amor, fe y amor. Y eso me ayudó a mí a estudiar entonces la ciencia bíblica, la crítica textual, la filosófica, la literaria, la histórica, análisis gramaticales, de todo, narrativo. Todo eso me ayudó entonces a mí cuando entro a las ciencias bíblicas como tal. Dijiste que fuiste en un tiempo vulnerable y que sí tuviste ese pensamiento. Yo creo que eso es algo, y aquí está nuestro compañero Richard, incluso los compañeros que están ahí con nosotros, que están escribiendo. Yo creo que todos hemos pasado por eso, pero sin perder la fe. Ese momento de vulnerabilidad, yo creo que se va sanando cuando más comprendemos el tiempo y el cosmos y la cultura de ese tiempo bíblico. Si se comprende, por lo menos no a su cabalidad, pero sí una aproximación, yo creo que eso va sanando con el tiempo, porque así también yo estuve, y yo creo que eso va sanando mientras más conocemos el texto, pero reforzado con los ejercicios espirituales como la oración, porque somos creyentes. Somos creyentes. Entonces, para darle paso a Richard, esta pregunta es bien importante porque siento que hay personas que necesitan escuchar a otras personas. Esta pregunta dice: ¿cómo cambió la ciencia bíblica tu forma de ver la Biblia? Bueno, muy buena pregunta. Cuando yo me acerqué al texto y vi eso que estaba aconteciendo en la ciencia bíblica, yo pude entender, y entonces yo replanteé esta pregunta: ¿cómo esas civilizaciones percibían a Dios diferente a mí? Wow. Y al hacerme esa pregunta, pues comencé yo a seguir caminando con mi fe. Tremenda respuesta. Corta, sencilla y precisa. Al hígado. Adelante, distinguido Richard. Sí. Y siguiendo la línea de esa pregunta, doctor Irak, ¿cómo lo que te preguntó Carlos sobre cómo ves la Biblia ahora y lo que usted acaba de contestar? Cuando entra una persona y le dice a usted: yo quiero estudiar ciencias bíblicas, yo quiero saber lo que sabe el doctor Irak Santiago, pero usted sabe muy bien que esa persona es floja leyendo la Biblia. Apenas si lee algo, lo que lee es el Salmo 23, lo mismo. Se congrega 2 o 3 veces en semana. Bueno, eso es mucho. Quise decir 2 o 3 veces al mes. Pero quiere estudiar ciencias bíblicas. Entonces vemos que se mete a los diplomados, a las diferentes universidades, con respeto lo digo, y esa persona no tiene un criterio fuerte porque nunca desarrolló lo que enseña la Biblia en el sentido del respeto al prójimo, al amor al prójimo, al amor a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo usted maneja como pastor cuando alguien le dice a usted: yo quiero estudiar ciencias bíblicas? Porque yo soy uno que le digo, conociendo a la persona: no estás listo. Pero ¿cómo usted lo maneja?
Yo primero le recomiendo a la persona, trato de primero sentarme con ella y sentar las bases y tratar de una forma o de otra, de orientarla a que estudie primero en un instituto bíblico para que vaya asentando las bases de su fe primero. Ese es el mejor consejo que yo, no que se lo vaya a dar, es que me ha pasado. Hay personas que me dicen, profesor, yo quiero, o pastor, yo quiero estudiar esto, y yo rápidamente lo redirijo primero a la escuela de artes ministeriales, a la cual pues yo doy clase ahí. Le digo, ven conmigo a la escuela de artes ministeriales y oriéntate primero en cuanto a la fe. Una vez que tú tengas una fe estructuradamente bien, entonces comenzamos tú y yo al lado, vamos al próximo paso y yo voy contigo de la mano. De esta manera yo le doy entonces a la persona más que aliento, más que fe, sino que le doy compañerismo y amistad para que se sienta bien como tal. Sí, excelente. Porque una ciencia bíblica, escucha bien, una ciencia bíblica o un texto, por ejemplo, o vamos a ponerlo así, un texto bíblico mal entendido siempre va a estar mal aplicado en la vida. Igual pasa con las ciencias bíblicas. Un libro, porque hay personas que se han dado a comprar libros y se quieren hacer autodidactas. Eso está bien, pero si no sabes el proceso de cómo tú asimilar ese libro, el proceso de un lector, el proceso de un estudiante como tal, va a leer un libro, pero no vas a poder tener una retención o no vas a ser retado lo que estás leyendo. No sé, nadie quien te va a corregir lo que estás leyendo. Algo mal leído, mal aplicado. ¿Qué maestro le va a decir a ese estudiante de guitarra si el acorde que está dando suena bien? Eso es lo que usted está diciendo. Sí. Yo quiero saludar a varias personas que se han conectado, varios compañeros que son de la casa. Queremos saludar a José M. Luna, que está en medio de nosotros, que también es estudiante. Tenemos por aquí a Arnaldo Colón. Bueno, casi todos son estudiantes, porque si me siguen es que son estudiantes. Nuestra compañera Blanca, que es una católica académica. De verdad que yo admiro mucho a esa mujer. Excelente. Una campeona. No, esa es el crack, esa es la crack de México. Bueno, aunque vive acá en Estados Unidos, mi respeto para ella siempre. Príncipe Herrera dice: saludos, Carlos. Dios le bendiga. Ya llegué tarde, pero seguro, tranquilo, que llevamos 28 minutitos. Uno de nuestros panelistas, Jorge Iván Berli, nos saluda. Hay un comentario de Iván que dice: el punto está, ¿para qué vas a las ciencias bíblicas? Si vas a buscar la verdad, es peligroso. Pero si vas para reforzar tu fe, existen tremendas herramientas. Es la objetividad con la que tomemos la ciencia bíblica. Un tremendo comentario. Elohim Shalom nos saluda. Dice por aquí: saludos acá, aprendiendo de ustedes. Dios me los bendiga. Distinguido doctor, sabemos que dentro de la ciencia bíblica, uno de los estudios que cuando uno estudia el contexto cultural, y por eso yo recomiendo este libro, comentario del contexto cultural. Esto es un comentario, amado, que usted lo abre y usted puede leerlo todo el día y no se aburre, porque el contexto cultural que tienen estos profesores es algo increíble. Y le hago esta pregunta, amado. ¿Cómo usted asimiló o cuando escuchó por primera vez sobre la mitología hebrea? O sea, ¿qué causó en eso en usted? ¿Cómo lo manejó? O sea, wow, mitos en la Biblia, pero no es que el mito sea mentira, sino que era una especie de canal para yo expresar una realidad. ¿Cómo usted manejó eso? Acabaste de casi contestar ahí. Lo acabaste de contestar. Vuelvo y hablo, ¿no? Como dije ahorita. Todo lo que se habla de la mitología hebrea como tal, de que tomaron de sus ancestros como tal. Cuando yo vi ese puente, pude percibir, yo dije, bueno, Dios tenía que buscar un referente.
Acuérdate que en la teología se estudian dos campos en cuanto a la revelación de Dios o como Dios se manifestaba: su supremacia y su eminencia. La eminencia de Dios es lo que es interno y la supremacia es la creación como tal. ¿Ves? Ellos, como por ejemplo, para ellos tratar de identificar, por ejemplo, un querubín, es un ejemplo. Para identificar un querubín, pues tuvieron que tomar de sus ancestros lo que ellos veían como un querubín y lo traen y lo adoptan y lo incrustan dentro de su creencia como tal. Pero eso a mí no me afectó, porque era la única manera, el vehículo que ellos tenían, que ellos se podían relacionar o correlacionar eso con Dios como tal. Ellos comenzaron a estructurarse como tal. Ya tú bien sabes, en la era ahora intertestamentaria, por ejemplo, a mí se me enseñó que ahí habían 400 años de silencio. Ay. Entonces, ¿cuál fue mi percepción con referente a eso? Que ahí nada pasó, que esa era la época del paraíso y eso estaba bien hermoso. Pero yo puedo encontrar allí que allí se comienza a originar como tal o darle más filo a la creciente espiritual de ellos después del segundo templo en adelante. Pero volvemos de nuevo. Cuando yo veo que estas personas toman de sus ancestros para darle formación a su creencia, eso a mí no me afectó, porque yo veo que ellos tenían esos vehículos como algo comunicable con su Dios al cual ellos creían como tal. Para mí esa mitología no me afectó en absoluto. Sí, le hago esa pregunta porque hay un alto por ciento de creyentes que entran en esa, déjame ver qué palabra uso, una palabra profesional para no hablar Entran en un autoconflicto. Un autoconflicto y oye, Carlos, te leí la mente. Eso sí es el don de profecía. O sea, entran en ese... Richard, gracias, en serio. Entran en ese conflicto y cuando escuchan mito, rápido utilizan la palabra mito moderna, que es mentira. Entonces, como desconocemos lo que significaba el mito en la antigüedad, entonces cometemos errores. Yo tengo un comentario aquí de John Walton, que si me permites leerlo, por favor. Dice de la siguiente manera: John Walton, sobre la mitología del cercano oriente y el Antiguo Testamento, que por cierto saqué ese comentario de aquí y 100% recomendado. Mire lo que dice John Walton para las personas que nos están escuchando y los recién estudiantes que van a ver este video, que se inician en la ciencia bíblica. Mire cómo dice este académico. Aquí dice: la comunidad de fe, oiga bien, la comunidad de fe no debe de temer por el uso de estos métodos para informarnos sobre la herencia cultural del cercano oriente. Estos estudios comparativos no ponen en juego ni el mensaje teológico del texto, ni sus estatutos como palabra de Dios. De hecho, como la revelación implica una comunicación efectiva, debemos esperar cada vez que fuera posible, Dios usaría elementos conocidos y familiares para comunicarse con su pueblo. O sea, no tenemos que alertarnos, amados, porque todo tiene su propósito. Pero para uno entender estos elementos ya antes mencionados, uno tiene que profundizar. Y todo aquel que estudie las ciencias bíblicas se encontrará con estos elementos mitológicos que se utilizaban en la antigüedad, pero eso no significa que la Biblia sea un plagio o sea una mentira. Hay que aprender a madurar. Si no aprendemos a madurar como creyentes que somos, entonces tenemos un gran problema. Doctor, esta pregunta es importante.
De las disciplinas de las ciencias bíblicas, como la crítica textual, la exégesis, arqueología, la filología, la literatura comparada, ¿cuál es la más que te llamó la atención? La más que me llamó la atención, que me vi retado a retarla, fue la canonicidad de las escrituras. Ok. ¿Por qué? Porque volvemos de nuevo, yo pensaba ese mismo pensamiento que tú tenías. La escritura que tengo es un plagio. Wow. Ese era el pensamiento que yo tenía, es un plagio. Entonces, cuando leí Apocalipsis, yo decía, espérate, hay otras lecturas apocalípticas. ¿De dónde nace este género literario? Espérate, ¿cómo es posible de que a Timoteo, una de las cartas que me gusta tanto, en el ámbito pastoral, ¿cómo es que se le llaman cartas pastorales de Pablo cuando Pablo no las escribió? Entonces, Interesante. eso comenzó a retar el concepto de la canonicidad de la escritura. Entonces yo decía, o la Biblia es inspirada o no es inspirada por Dios. ¿Ves? Eso comenzó a retarme, y esa fue la más que me llamó la atención dentro de todo. Primero fue la canonicidad. Una vez que yo pude entender la canonicidad de los libros que tenemos y ponerlo paralelo al orden cronológico como tal, entonces pude entender muchas cosas. Ahora puedo decir que la escritura es inspirada por Dios. La Biblia no. Para. ¿Cómo es? Que la escritura es inspirada por Dios y la que no. La Biblia. La versión de la Biblia, no. Sí. Porque, ¿qué es lo que han hecho las versiones? No han descalabrado la vida. Eso es bueno lo que estás diciendo, porque yo voy a ser claro, yo posiblemente suene medio complicado, pero yo sí creo en la inspiración de la Biblia. Lo que La no creo, inspiración en la escritura, en el autógrafo. exacto, pero en lo que no creo es en la inherencia. La inherencia, no creo en la inherencia porque no tenemos los originales. Es correcto. Y al no tener los originales no sabemos, porque a nosotros nos ha llegado textos tardíos, por ejemplo, un texto de Receptus, cuando se compara con un texto, con un papiro, un códice del siglo III y siglo IV, hay una gran diferencia. Entonces, la mente moderna de hoy rechaza los papiros más antiguos y dice, no, esos papiros le quitaron. Mejor piensa los textos que le añadieron durante los siglos. O sea, creo la inspiración, porque todo aquel que escribe tiene que ser inspirado en algo. Y si nosotros creemos en el Dios del cielo y esta literatura es judía, creemos una inspiración. Y yo con eso me voy hasta el final. Y yo creo que yo he sido claro en mis convicciones, aunque no crea en la inherencia. Porque la inherencia, en otras palabras, la inherencia la crearon los fundamentalistas americanos para contrarrestar la teología que ellos llaman liberal de los alemanes. Y si tú lo estudias, tú lo vas a ver de esa manera. Entonces, varón, la arqueología, o sea, cuando tú comienzas a estudiar la arqueología, vemos que muchas veces la arqueología, amado doctor, pone en balanza ciertos eventos históricos. Incluso la arqueología ha llegado a sacar anacronismos de la historia bíblica y de lo histórico. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, cuando comienzo a estudiar la arqueología, por lo menos la arqueología a mí me ayudó, a pesar de que muchas personas, ¿verdad?, pues han tratado, como tú bien sabes, sacar anacronismo como tal. Cuando yo la estudié, a mí, en realidad, yo la estudié en
un material que tiene el doctor Samuel Pagán, yo creo que tú sabes muy bien, Sí. que bueno, de una manera él está casado con la tía de mi esposa, y él tiene un libro muy bueno que me ayudó mucho, que es de tierra bíblica. Y ese libro me ayudó mucho con referente a la arqueología. Cuando yo comienzo a buscar más de la arqueología como tal y los supuestos anacronismos que subsisten, todo eso se desboronó porque prácticamente yo hice mi propio trabajo Claro. investigativo. Yo mismo le di no mi propia interpretación, sino que el trabajo investigativo que yo daba, todos esos anacronismos, todos se fueron desboronando todos. En realidad, tú sabes, pero sí me ayudó muchísimo en lo que fue la construcción mía teológica. Por ejemplo, mira, cómo yo desboroné un mito. Acuérdate que, mira cómo me ayuda la arqueología. Un ejemplo rápido y simple. Adelante. Yo vengo de una casa católica y se me enseñó que Pedro era el primer papa. Yo creo que tú has escuchado eso. Claro. Cuando hago mi trabajo arqueológico a estudiar el área geográfica de Cesarea de Filipo, yo puedo entender que esa área geográfica antes existían cananeos que rendían culto a los Baales en el antiguo Oriente como tal, en los ancestrales. Entonces yo pude descubrir que todas esas ruinas, allá en aquel momento se construían ruinas sobre unas ruinas, ruinas sobre ruinas. Jesús sabía que eso era un centro religioso grande desde los ancestros y se escoge ese lugar para decirle a Pedro de una manera o de otra, todo este lugar que en un momento en los ancestrales fueron cultos de religiones como tal, dentro de todas esas piedras, la única piedra como tal es Cristo. O sea, yo pude encontrar que la arqueología me ayudó a identificar ese lugar, que las ruinas que allá habían, rocas y piedras que habían como tal, pude entender de que no se le estaba refiriéndosele a Pedro como tal, que iba a ser un papa o que iba a ser una roca como tal. Pues de una manera, el área geográfica y esa área como tal, arqueológica, pues me ayudó, ¿no? Mis trabajos, por lo menos de investigación arqueológica. Y así sucesivamente, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, me ha ayudado grandemente. Excelente, excelente. Sí, el estudio de la arqueología es bien apasionante. Aunque sí, cuando uno estudia libros que yo considero libros serios, pues nos damos de cuenta de ciertos anacronismos. Entonces, otro punto más. Yo iba a Sabana Grande, a un lugar que se llama el Pozo de la Virgen María. Ok. Y se me enseñó, pues, que una diócesis. Y yo dije, pero ¿de dónde sacan todo esto? Pues cuando estudio el Antiguo Testamento, me encuentro con quién tú crees que yo me encuentro. Con una cera. Ya tú sabes que en tiempos ancestrales se daba por entendido en aquella civilización que Acera era la esposa de quién. De Dios. Pues, de Baal primero. Exacto, eso fue un impacto para mi vida. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué tipo de deidad yo estoy siguiendo? Y eso comenzó a retar mi teología. Hasta que pude hacer por lo menos mi propia interpretación sana y saludable con referente a eso. Vuelvo de nuevo. Según ellos lo percibían, sus deidades, cada cual, aunque Dios es el mismo, aunque se revele de otras maneras en algunas personas, como hoy en día tenemos tantas creencias, tenemos el mundo evangélico,
tenemos pentecostales, tenemos bautistas, tenemos luteranos, tenemos presbiterianos, y cada cual tiene su propia dogma en cuanto a cómo acercarse a Dios. Sí, señor. ¿Ve? Entonces, no me podía a mí caber ninguna duda cómo es que el pueblo israelí o israelita percibían a Dios, o cómo ellos querían acercarse a Dios, cómo los hititas lo percibían, cómo el pueblo israelí toma de sus ancestros para reconstruir su pensamiento. Pero lo que a mí me llamaba tanto la atención era cómo es que el pensamiento de la creencia del pueblo israelí judío se ha mantenido en pie hasta el día de hoy. Sí, señor. Y en dónde están las otras deidades o los otros pueblos sustentando hoy en día sus creencias como tal. Hay tres creencias que podemos catalogarlas como monoteístas: el Islam, judíos, cristianos. Sí, Y señor. todos creen en un padre del monoteísmo que es Abraham. Excelente, excelente. Dentro del chat hay varias preguntas, pero quiero bueno, el doctor está preparado para cualquier pregunta, así que esto es ágora, amado, pero trátenmelo con cariño, que es la primera vez que está aquí, ¿ok? Hay por aquí, tengo una pregunta. ¿Cómo maneja lo histórico con lo confesional cuando ambas en ocasiones se contradicen? No la voy a contestar. No. Bueno, varón, estás en tu derecho. Si quieres saltar a otra pregunta, confía, tranquilo, varón. Sí, volvemos de nuevo lo confesional con lo no confesional. Yo creo que, mira, cada cual en este mundo, yo aprendí algo. Voy a tratar de ser lo más happy medium que puedo porque me debo a una feligresía. Claro. También hay que entender que usted es pastor y hay que hablar con sabiduría. Sí, yo creo que todo el mundo tiene el derecho de, ¿verdad?, de pensar. Estamos en una democracia y en donde termina mi fe, a lo mejor comienzan los derechos de la fe de otros. Wow, tremendo. Y entonces, pues, en esa línea, yo me voy a amparar para decir de que sí hay controversias entre lo confesional y no lo confesional. Por ejemplo, si me preguntan lo no confesional, el Jesús histórico y la deidad, la cristología. Que son dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes, confesional no confesional. Lo que a mí me llama la atención es que muchos de los que estudian al Jesús histórico dicen, no, en ese sentido, pues yo puedo decir que sí, el cristianismo cabe, pero aún así el cristianismo es un apelativo que se le dio a los seguidores de Cristo por los paganos. Se le llamó los descaminos, la secta de los nazarenos, el cristianismo como tal. Pero para mí, cuando una persona me dice a mí, yo no creo en Jesús como deidad, pero sí es un cristianismo, pues el cristianismo, por lo menos en mi teología, yo estudio la cristología, que es la deidad de Cristo. Si una persona me dice, yo creo en el Jesús histórico, pues está bien, te quedaste ahí, muy bien, yo te respeto esa posición, no hay problema con eso, y eso está bien, porque si vamos a Jesús histórico, yo puedo entrar y yo puedo decir, Jesús hizo un milagro en Galilea, qué bueno, Jesús hizo milagro en Galilea, qué bien, pero hubieron personas que hicieron milagros aparte de Jesús también en Galilea, y lo hacían a distancia, y esto está en la historia. Sí, señor. Entonces yo puedo meterme dentro del Jesús histórico como tal y entonces identificar a Cristo sí como un judío, como un joven judío histórico que estuvo en Palestina, que vivió
creció como judío, se levantó como judío y pues no creó el cristianismo. No lo creyó. Pero en ese sentido, pues yo sí creo en Jesús histórico porque lo he estudiado, pero cuando leo las cartas, por lo menos los escritos originales como tal, y me encuentro textos como en Juan, y leo allí el monogenes Theos, puedo entender que allí lo que dice es el único Hijo Dios. Richard, ¿tienes algo por ahí? Creo que a Richard el internet se le cayó y entonces del teléfono, así que brother, pido pero su perdí el hilo. indulgencia. Disculpa, Carlos, parece que hay una avería en la empresa y estoy usando la internet del teléfono ahora. Y perdí el hilo del programa, no sé de qué estaban hablando y no quiero hacer una pregunta quizás repetitiva. No, cualquier pregunta que tú sientas hacerle de la convicción del estudio de las ciencias bíblicas del varón. Estamos hablando sobre lo confesional y lo no confesional. Mira, una de las, lo voy a decirlo, una de las doctrinas que más se reta es lo escatológico. Hoy en día cualquiera enciende las redes sociales y comienza que si en China está pasando esto, que si en Corea está pasando esto, y lo que hacen llama la atención. Entonces, claro, lo confesional y lo no confesional. O sea, lo no confesional dice, no puedo creer en, qué sé yo, en el apocalipsis, porque hubieron otros apocalipsis, o en el rapto de la iglesia. Es una doctrina muy retante. Algo que sí yo le recomiendo a todo el mundo. La ciencia bíblica, sí, perdona, disculpa. Algo que sí yo le recomiendo a todo el mundo que lea todas las posturas en cuanto a los eventos futuros. Pero de algo sí estamos seguros, que la Biblia es clara, porque lo que yo estoy exponiendo es lo que yo creo, lo que sé de la Biblia. Si algo estamos seguros es que viene una segunda venida de Jesucristo. Y eso yo creo que es una doctrina, una enseñanza fundamental. La segunda venida de Jesucristo. De que si viene ahorita, que si viene ahora, que si viene después, que si viene a la oscuridad, que si viene por la mañana. Eso es, mira, la opción de las personas. Pero de algo que yo enseño en la iglesia es que sí hay una segunda venida y eso lo sostengo. No, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo, Irak. A mí, pues, cuando vienen esas profecías, no quiero usar la palabra, el epíteto de loco. Cuando dice Jesús viene a las 3 de la tarde, uno rápido dice, ¿a las 3 de la tarde de cuál país? Entonces, a las 3 de la tarde de Carlos son las 2 de la tarde mía, porque estoy una hora menos de Carlos. Entonces, hay personas que rápido caen y les creen y no usan el sentido común. Y yo creo que muchas veces, si Dios nos ha dado un cerebro, hay cosas que el sentido común nos da la misma respuesta. Y la religiosidad muchas veces pone un velo en las personas. Entonces, diciendo eso, Irak, ¿pueden las ciencias bíblicas y lo confesional coexistir? Ya que tú y yo sabemos que la ciencia bíblica investiga lo que sabe, investiga lo que descubre, investiga los manuscritos, los papiros, los códices, lo que da la arqueología, la crítica textual, pero la ciencia bíblica no estudia la fe porque la fe es algo abstracto. ¿Pueden coexistir estas dos disciplinas? Claro que pueden existir. Para mí pueden existir porque yo lo he implementado. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, con personas ateas, por ejemplo. Sí. ¿Qué es lo que me dice la persona atea? Yo creo en un Big Bang, en una evolución. Pues perfecto. Pero no han podido demostrar el Big Bang como tal. Claro. Y la evolución no se ha podido explicar bien. Tenemos un postulado que es de fe, que también es de fe. Que también que ellos creen eso como una fe, sí. Pero también nosotros tenemos un postulado de fe de una creación de un creador como tal. Y ahí usamos el concepto de causa y efecto. Basado en ese ejemplo, cuando llego a la ciencia bíblica con la teología, yo he podido identificar, bueno, la ciencia bíblica me ha ayudado a mí, a la fe,
ha contribuido mi fe para complementarla más. Miren, lo mismo pasa en la ciencia bíblica con la teología, es la misma situación que pasa con la psicología y la consejería bíblica. ¿Se acuerdan cuando entró la psicología a la iglesia, que todo el mundo decía que era del diablo porque no se apegaba a la consejería bíblica? Ese es un ejemplo, por lo menos. ¿Ve? Entonces, ciencia bíblica. Lo mismo pasa con la filosofía y la fe, la teología. No, que la filosofía no cabe con la teología. Entonces, tuvimos que nosotros caminar de nuevo de la mano. La filosofía ayudó a mi vida a poder implementar más mis postulados de fe. Lo que yo proceso como tal, la filosofía, me ayudó a mí a interpretar mis postulados de fe. La psicología me ayudó a mí a entender algunos problemas psicológicos que tenían en la congregación o diferentes tipos de personalidades. Cuando vine a ver, yo tenía personas en posiciones incorrectas, pues la psicología me ayudó en un momento dado y la implementé con la consejería bíblica. La ciencia bíblica entra de nuevo a mi vida, está al lado mío y me ayudó con toda la maquinaria que tiene las ciencias bíblicas, aumentó entonces mi sentido de fe y la solidó más todavía. De que hay problemas de traducción, eso es lo que yo estoy estudiando ahora. El problema que tenemos con las benditas versiones. En un lado, si ustedes leen Apocalipsis 3:14, léanlo en la Reina Valera y lean ese mismo texto de Apocalipsis 3:14 en la Nueva Versión Internacional. Y cuando terminen 3:14, léanlo ese mismo texto en la versión mundo hispano. Y gracias por decir eso, Irak, porque, y con mucho respeto a los maestros que saben más que yo, que ven este canal, que mucho palo le dan a las traducciones, que mucho cantazo, regaño, golpe, culpa, latigazo, correazo, golpe, bofetada, patadas, cabezazo le dan a las traducciones. Y no acabamos de entender que la que usted citó, la famosa Reina Valera, de las cuales ya se han hecho 10 versiones o 15, la del 9, la del 60, 95, 2005, bueno, y eso seguirá por ahí para abajo. Perdóname, quiero decirte que mis devocionales yo leo la Reina Valera 1960. Yo también. Yo también. Y sé que tiene sus cosas, pero lo que te llevo, pero Irak, a lo que te llevo es que cada traducción cumplió un propósito según el espacio de tiempo que fue escrito. ¿Cuándo se escribió la del 60? En los 40. Entonces, ¿cuándo se escribió la del 9? En los 1880, 70, sin tecnología, sin nada de eso. Es más, sin los descubrimientos del Qumran, vamos. Entonces, Casiodoro de Reina en el 1560, ¿qué tenía? Vulgata Latina. ¿Qué tenía Casiodoro de Reina? Entonces, lo que tenía a la mano. Claro, exacto, lo que tenía a la mano. Entonces, nosotros hoy, en el 2022, queremos entrarle a latigazo como si Casiodoro de Reina fuese y disculpa la palabra, Carlos, no sé si la puedo decir, como si Casiodoro de Reina fuera un imbécil. Mira qué tipo de loco que no supo traducir. Y caer en esos epítetos. Oye, yo escucho a un profesor decir que la Reina Valera era tan antisemita. Yo por poco vomito. No, yo creo que mira, exacto, como caemos en unos juicios valorativos innecesarios, chicos, y a mí eso me molesta. Claro, yo estoy de acuerdo con Richard en eso. Mira, ellos, volvemos de nuevo, ellos con lo que tenían a la mano es que ellos trabajaron. Igual pasa, volvemos de nuevo a la ciencia bíblica, igual pasa con las creencias del pueblo judío, que ellos plagiaron de otras creencias. No es que ellos trabajaron con lo que ellos tenían a la mano, y nosotros hoy trabajamos como lo que nosotros tenemos a la mano. Es como yo decir ahora mismo, escucha lo que voy a decir, nosotros tenemos más información hoy que lo que tenían los padres de la iglesia. Claro, sí, tenemos y al toque de un botón lo tenemos, de un teclado. Incluso por eso mismo yo digo a la gente que usen varias versiones, no solo una, por la amplitud de recursos que hay. Hoy nosotros podemos decir que estamos
bien adelantado conforme a los hallazgos arqueológicos, pero de aquí a 50 años posiblemente ya no estemos nosotros, posiblemente sí. De aquí a 50 años, la generación moderna que viene de aquí a 50 años nos van a mirar a nosotros en el 2022, ¿no? Esa gente tenían los que tienen a su alcance, porque de aquí a 50 años todo cambia, todo evoluciona y los estudios bíblicos se enriquecen. Por eso es que tildar a Erasmo de Rotterdam como un loco, como un tipo irreposable. No. Ellos estaban limitados. Nosotros somos una generación con muchos recursos bíblicos, arqueológicos, científicos de la Biblia, que podemos hacer maravillas con todo lo que estamos encontrando. Pero de aquí a 50 años, nosotros vamos a estar nosotros lo mismo, que teníamos lo que teníamos a la mano. Exacto. Y yo quiero hacer la salvedad, aquí. No es que aquí en la plataforma conmigo, no es que estemos nosotros promocionando un sincretismo. No. No. Lo que estamos es sentando unas bases que son reales, que han pasado. ¿Ve? Hacemos la salvedad de las personas que han tenido sus documentos a la mano, es como nosotros con las personas que tenemos. El texto que yo le acabo de citar a ustedes de Apocalipsis 3:14, ¿qué es lo que dice? Que él es el primogénito. Pues entonces viene una creencia y dice, y lo percibe como que él es el primer ser creado de la creación. La otra dice de que es el soberano. Entonces hacen a Jesús como que subordinador. Que una persona va a decir, pues entonces él es un subordinado, él es subordinado por el Padre. Pero la tercera dice el origen de la creación. Él es el originador. So, tenemos tres versiones: el primogénito, el soberano y el origen. Las tres versiones, pues entonces, ¿qué yo he hecho? Pues cuando voy a predicar ese texto, digo, él es el originador, que fue el que le dio toda la soberanía de su poder, con toda la soberanía de su poder, creó todas las cosas en este mundo, desde lo primero hasta lo último que nosotros podamos ver. Y de las tres versiones hice una buena oración. ¿Ves? Sí, no es que la Reina Valera sea del diablo, que si la nueva versión internacional cuando salió, ¿se acuérdense que decían que eso era, que la leyera, eso era satanismo? Que le quitaron a la Reina Valera, de esos que le quitaron a la Reina Valera como tal. El problema ha sido las versiones. Ahora, cuando un comité se reúne, tiene un propósito en mente con esa versión que van a hacer. Se lo estoy diciendo porque conozco. Miren, yo tengo aquí, estos son los libros que yo utilizo en mis clases. Miren, libro de traductología y traducción, manual del traductor. Yo tengo como más de 15 libros que tienen que ver con traductología, porque eso es lo que estoy estudiando. Pero cada traducción va sentada a una población o sociedad independiente. Si usted lee, por ejemplo, una versión de la Nueva Versión Internacional, por decirlo así, la Nueva Reforma, Pablo Deiro, lean el encabezado. ¿Qué es lo que dice Pablo Deiro, el doctor Pablo Deiro? Un saludo, tremendo, excelente profesor. ¿Qué es lo que dice el doctor Pablo Deiro? Un ejemplo. Su Biblia dice que esa versión va dirigida a un pueblo latinoamericano. Las notas que están allí es para ayudar a una necesidad que tuvo el pueblo latinoamericano y nos enriqueció. Cada versión y cada comentario de cada Biblia va dirigido a un público. Todas las versiones son buenas. El malo es el que la está tratando de interpretar con sus ideas preconcebidas. A ese que yo le digo más que al diablo. Vamos a las preguntas del público. Ya estamos terminando. Doctor, vamos a ver si usted puede responder esta pregunta. Está sí o no. Dice por aquí, pregunta para don Irak. ¿Cómo le explica a un alumno dentro de la iglesia que algunos datos arqueológicos pueden contradecir una teología en particular?
¿Cómo fue, perdón? ¿Cómo fue? ¿Cómo le explica? Esta pregunta es bastante buena. Digo, para mí, es de parte de nuestro compañero Andrés de Rivera del Jardín. Dice, ¿cómo le explica a un alumno dentro de la iglesia que algunos datos arqueológicos pueden contradecir una teología en particular? Bueno, yo lo que le diría a ese creyente como tal, yo le invitaría al creyente que se ve retado, que o le está perjudicando, depende cuál sea el tema o el descubrimiento que está retando su fe. Depende cuál sea, entonces yo lo voy a orientar con referente a su fe. Y vuelvo de nuevo, siempre trataré de buscar la lógica en la arqueología y en la manera, vuelvo digo, como estas personas en la antigüedad percibieron a Dios, pero trato de hacerlo según el tema que sea o según el descubrimiento que sea, trataré de abordarlo desde esa misma compostura sin quitarle nada y ayudarlo o reorientarlo en cuanto al descubrimiento o la arqueología como tal, de manera que eso pueda complementar su fe como tal. ¿Ve? Ok, aquí hay una pregunta. Bueno, esto es más un comentario del mismo compañero. Según entiendo, el profesor indica la inspiración de la escritura, pero no cree en la inspiración del canon, ¿o me equivoco? Es que el canon no fue inspirado. Ya la contesté, el canon no es inspirado. El que diga que el canon fue inspirado, no sé en qué está pensando. Es una obra de hombre. A mí, yo tampoco creo que para mí el canon tampoco fue inspirado. Es que el canon no fue inspirado. E incluso hicieron hasta, bueno, mejor me callo para no comprometerme. ¿Cuál canon? Es que ningún canon ha sido inspirado. Exacto. Ninguno. Gracias, canon. Porque lo quería que lo apuntaras más, porque ningún canon fue inspirado. Ningún canon es inspirado. En lo que ha sido inspirado, vuelvo de nuevo, ha sido los profetas fueron inspirados. Porque yo ahora mismo, si yo estoy haciendo un manuscrito, yo estoy haciendo un trabajo investigativo, yo estoy haciendo una tesis, a mí me dieron un tema de la tesis. ¿Okay? A cada uno le dan un tema de la tesis, te dicen a uno, este es el tema de la tesis, aquí, ¿qué tú crees de estos temas? Pues tú escoges uno y ahí tú vas, tema, y tú expones el tema que tú quieres en la tesis y lo vas desarrollando por 4 años. ¿Qué tú haces por 4 años? Tratando de buscar todo lo que tiene ese tema para elaborarlo de una manera ponderada, y cuando tú vayas a defender la tesis, tú tuviste todos estos 4 años pensando en el tema porque tú querías, y tú te estás inspirando, o sea, tú estás ahí inspirando, buscando trabajo, orquestando bien el trabajo de una manera que sea lógico, que sea ¿verdad? Procesable, y ahí lo elaboras. Estas personas, tanto profetas como apóstoles como tal, tenían lo que tenían de frente. Ellos eran autoridad, pues por Dios, como ellos en su humanidad, ellos podían percibir a Dios como tal. Ellos podían decir, nosotros sentimos algo, sentimos el Espíritu como tal y nos vamos a inspirar en esto. Bueno, pues se inspiraron con lo que tenían, con lo que estaba en sus manos, con lo que era alcanzable, y se inspiraron. Entonces, podemos decir que tanto el profeta como el apóstol fueron inspirados por Jesús como tal, pero los cánones no. Richard, ¿tienes alguna pregunta para terminar, para yo dar la última como tal? O sea, una penúltima pregunta para nuestro querido doctor, por favor. Sí, doctor, yo pues una de las, por amigos que he visto, creo que algunos han entrado en ciencias bíblicas, no para fortalecer su fe, no para confirmar datos, no para aprender más, sino al contrario, para confirmar la posición en que están ahora. Hay gente que entra en las ciencias bíblicas porque ya tiene unas dudas y se vuelve más al ateísmo, al agnosticismo. Yo le aconsejo a esa gente que estudie primero lo básico,
estudie teología y después se meta a ciencias bíblicas. ¿Usted concuerda con ese consejo o yo estoy mal? Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque yo creo que antes que una persona vaya a estudiar ciencias bíblicas, ¿qué es lo que va a estudiar? Bíblica. ¿Por qué no estudia ciencias del Corán? ¿Por qué no estudia ciencia del, qué sé yo, del Tipitaka de Buda o algo Exacto, si no cree, ¿para qué rayo así? entra en esto? ¿Para qué vas a estudiar algo que tú no vas a creer? Eso es una pérdida de tiempo. Sí, Así es. tú vas a estudiar Biblia, pues mira, si tú quieres estudiar ciencias bíblicas, pues mira, considera mejor todo lo que tiene que decir esos textos. Vete a una escuela donde te enseñen toda la dimensión, el origen, el proceso de formación de esos textos. Vete, estudia una buena teología como tal y después que estés sólido, estudia ciencias bíblicas. Pero si tú entras a estudiar un libro que tú no vas a creer, estás perdiendo tu tiempo. A menos que la persona quiera ser un historiador, quiera, no sé, dar clase en una universidad y exponer las disciplinas de una manera neutral, pues ya esos otros 20 pesos. Pero ¿cuánta gente llega a ser profesor? Vamos a ver claro, ¿cuánta gente llega a ser profesor? Es muy poco, es muy poco. Muy poco. Y yo, si voy a una universidad secular y me toca ciencias religiosas, porque así es que le llaman, y me toca una persona que no conoce ni un hilo de lo que es la Biblia, ¿cómo me va a enseñar algo que nunca he estudiado como tal el origen de ese libro? Por eso es que yo estudié ciencias religiosas. Sí, yo estudié ciencias religiosas en la Universidad de Loyola, Nueva Orleans, en 1993, un año, cogí un curso allí. Y eran monjes jesuitas, eran jesuitas los maestros. Y me lo enseñaron ahí, mira, por el medio del plato, lo que creían, lo que no creían, ellos daban la información, que es lo que debe hacer un profesor. Nunca me impusieron el catolicismo, nunca me impusieron qué es lo que yo debía creer o no creer. Ellos me daban los datos, que era para lo que yo estaba pagando, dame los datos. Entonces eso es lo que yo le digo a la gente, ¿en qué tipo de universidad tú estás? ¿En un profesor que te va a lavar el cerebro o en alguien que te da los datos para que te ayude a fomentar tu criterio? Yo lo que digo es esto. Sí, señor. Yo lo que digo es esto. Si yo quiero estudiar medicina y voy a la universidad a estudiar medicina y me dicen, aquí está el profesor que va a dar esta clase, pero yo descubro que esta persona solamente lo que tiene es una teoría, todo teórico, pero el fuerte de él es un mecánico. No hay una experiencia de vida. Pero tiene teoría o hipótesis, porque yo prefiero tener una teoría que una hipótesis. Una hipótesis como tal. Ahora sí. Perdón, una hipótesis como tal. Pero en su esencia es un mecánico. Pues yo no voy a estudiar medicina con esta persona. ¿Ves? Pues yo no voy a estudiar medicina con esta persona. Ahora, si yo quiero estudiar ciencias bíblicas, yo me voy a asegurar que el profesor que yo tengo de frente me tiene que darme a mí los datos de dónde estudió, quién es, cuáles son sus credenciales, qué obtuvo, dónde estudió. Quiero ver su currículum, su biografía, para entonces yo someter mi tiempo, que vale mucho, y mis conocimientos como tal. Eso es yo faltarle a mi intelecto como tal. La persona que quiera estudiar ciencias bíblicas sin entrar en un instituto o por lo menos profesar una fe, porque yo conozco judíos o personas que vienen de descendencia judía y han estudiado, han visto ciencias bíblicas, pues pues vamos a estudiar yo me someto, claro que sí, estudio con la persona, porque sé que tiene ya una fe, porque Jesús era judío. Pues entonces, pues voy en confianza. Pero, ¿qué me puede enseñarme a mí una persona que no tiene ningún conocimiento de fe en cuanto a deidad? De Dios.
El O sea, varón, que usted nunca estudiaría ciencia bíblica con un profesor agnóstico. ¿Qué pregunta difícil, ah? Ciencias bíblicas. Ciencias Sí. bíblicas. Tiene que ser Piñero. Tiene que ser Piñero. Tiene que ser Piñero. Tiene que ser Piñero. Tiene que ser un exégeta porque no puede ser cualquiera. Sí, tiene que ser Antonio Piñero. Para entonces yo ponerme a sentarme y por lo menos platicar con él. Por lo menos platicar en cuanto a historia y cosas así. Sí, ok. Yo puedo estar en acuerdo con lo que usted está diciendo. Ahora, hay agnósticos que son buenos profesores, Claro. como también hay malos. Sí. Es como hay buenos ministros como hay malos ministros. Sí, señor. Hay buenos maestros como malos maestros. Así es. ¿Ves? Yo siempre, lo único que yo me he quejado o siempre intento de exponer para así pasar a la última pregunta y concluimos, porque esto está buenísimo. Quisiera seguir, pero... Hay que hacer una segunda parte, Carlos, para no alargarlo. Sí. Mira, varón, cuando yo pago un curso de ciencias bíblicas a un profesor, ok, yo voy al aula a recibir datos, no que me adoctrinen. Es correcto. No, mira, no pueden exponer un adoctrinamiento. Muy bien, perdona que te brinque, pero es que eso es lo que yo he podido percibir de personas que han llegado a la iglesia y me han dicho, pastor, estoy aprendiendo esto. ¿Con quién? Con fulano. Yo no digo nada. Pero después la persona cuando viene a hacerme las preguntas, mira, pastor, el profesor dijo esto. Bueno, tú investigaste si ese profesor tiene una acreditación, tiene una cualificación como tal, ¿dónde estudió? Para enseñarte ciertas cosas. ¿Qué fue lo primero que yo hice antes de llegar a la entrevista? Te envié varios datos de mis logros. Cuando yo estoy en la escuela de artes ministeriales, que soy profesor, ahí está el dato que te envié, que la escuela de artes ministeriales va para 20 años en Puerto Rico, en Atlanta, en California, en Texas, en Florida. En Florida fue en el 99. Yo llevo más de 20 años enseñando teología. Ahí está, yo te di las evidencias. Sí, yo examiné todo. Pues cuando una persona viene a estudiar con nosotros le enseñamos todos nuestros documentos legales para que vean que nosotros estamos legalmente bien. Ahora para el mes de enero, con Dios mediante, la escuela ahora pasa a ser acreditada por la agencia CIA. ¿Por qué? Porque yo quiero dar unos cursos de altura y el estudiantado que venga tenga su acreditación, porque yo soy responsable de la persona que tengo de frente. Si un profesor en las redes sociales lo que quiere es adoctrinar, no tan solamente que está haciendo las cosas mal, es que es un irresponsable. Eso es lo único que yo le digo. Tengo algo por aquí antes de ir porque aquí también tengo que atender a nuestros seguidores. Vamos por aquí. Dice Andrés, pero según lo mismo que expone el profesor, la inspiración sería algo humano, como se inspira en pintor o un escultor y no una inspiración divina, o entendí mal. Bueno, volvemos de nuevo. Lo confesional para mí, entiendo yo, que el espíritu de santidad, porque así es que muchos lo perciben, el espíritu de santidad ha inspirado tantos a los autores profetas del Antiguo Testamento para traer la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento puedo entender que el mismo espíritu de santidad, el Espíritu Santo, inspiró también a los autores del Antiguo Testamento para exponer.
en el ala confesional, yo entiendo de que Dios ha inspirado por su espíritu a los profetas como a los apóstoles. ¿Y quién le dio la autoridad como tal a los apóstoles? El mismo Cristo. Dice Jorge Berli, tengo una pregunta. ¿La fe está sujeta a la verdad empírica? Dile a Jorge Berli, Esta gente, pregunta él me la puede hacer en privado si quiere. Oye, saludamos al ministro Germán García. Dice, correcto, las metodologías son indispensables y los centros certificados. También Germán tiene un canal de YouTube, es bien bueno, que lo pueden seguir allá. No, se me olvidó el nombre del canal, pero yo siempre estoy por ahí dando mi rondita. Bueno, varón, la última pregunta. Para alegrarle el día al doctor. Bueno, la noche. La pregunta que yo tengo es, como pastor de una iglesia evangélica, ¿qué es lo más que disfruta? ¿La teología o la ciencia bíblica? Ambas. 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 ¿Por qué ambas? Porque yo necesito de la teología y la teología, pues, yo lo que, como vuelvo y digo, son dos alas que van juntas. Okay. Pero tengo una puerta abierta y ahí voy a abrir entonces la metodología para estudiar la teología y para estudiar las ciencias bíblicas. Porque cuando voy a la metodología, por lo menos exegética, tengo que usar la diacrónica y la sincrónica como vía doble para alcanzar el texto. Y entre esas dos, en la histórica, tengo que agarrar la ciencia bíblica, que es el ala diacrónica. En el área diacrónica utilizo ciencias bíblicas. En el área teológica uso la sincrónica, porque en la teológica voy a estudiar entonces lo narrativo y lo estructural. Por eso es que estoy estudiando, ya estudié el griego como literatura, ahora estoy en la faceta de estudiar el hebreo como literatura como tal. Qué bueno, qué bueno. Eso es un gozo. Richard, lo último, sí. pa. Y ya, sí. Y en esa misma línea de pregunta, Carlos, Irak, entonces, pasajes bíblicos que pues su interpretación literal, y no la tiene que contestar, no quiero meterlo en problemas, pero pasajes bíblicos cuyo entendimiento literal versus desconocer que es una figura de dicción, un estilo de literatura o de lenguaje, cuando a usted le toca predicarlo en la iglesia, por ejemplo, el libro de Jonás, ¿cómo lo hace? Perdón, no tiene que contestarlo. Usted le da las dos vertientes. Oye, lo que pasa es que esa pregunta hay que hacerla porque estamos en Ágora. Si no, la audiencia se enoja pero conmigo. No tiene que contestarla porque volvemos. ¿Sabes por qué te lo digo, Irak? Porque hay gente que yo no sé si tú le dices que Nínive no tenía una playa, se les cae el mundo encima. Nínive no tenía playa, pues Dios no existe. Mira la conclusión que llega. Nínive no tenía rey, pues Dios no existe. Entonces, pero ¿por qué Nínive no tenía playa y Nínive no tenía rey y no tenía alcalde, ni gobernador, ni senador, ni representante? Yo voy a decir que Dios no existe. Las personas llegan a veces a unas conclusiones porque su fe era un castillo de arena. ¿Tú me entiendes, Irak? Entonces, cuando tú expones pasajes de la Biblia como ese, ¿cómo tú le dices a un predicador, cómo lo puedes, porque hablaste de las predicaciones positivas, cómo lo puede explicar, predicar, enseñar de una manera responsable, sin que ese castillo de arena, vamos a hacerlo de cemento por lo menos? Pregunta, oye, tú sabes que tú has visto mis entrevistas en el canal de CLIE, tú sabes que a todos los invitados se les hace una pregunta difícil. Ahí está la mía. No es una trampa, no tienes que contestarla. Bueno. Esto va a salir claro. Yo creo que Irak me va a dejar de hablar un año. Distinguir entre lo literario y lo simbólico, bueno, por lo general. Sí. Fíjate, no es difícil calificar lo literal y lo simbólico en ciertos tipos de textos como ese. Uh-huh. Solamente yo diría más bien, la persona tiene que entender bien la connotación fundamental al comenzar a usar una palabra en el idioma
en el cual, y ahí viene la figura de edición y todo lo que tiene que ver con lo literal y simbólico. Y lo simbólico es un dominio análogo como tal. Bueno, es que yo cuando, por ejemplo, cuando voy a enseñar este tipo de texto, lo doy en forma de narración. Y lo doy en forma de narración. ¿Qué fue eso? Lo doy en forma de narración, pero tengo que entender que en muchos de estos casos, llevo la investigación más lejos. Pasó algo, pasó un terremoto, hubo algo, o a lo mejor cuando se escribió, la persona lo percibió de esa manera, o para mí o fue algo, o fue literal, o fue algo simbólico, o fue algo narrativo. Sí. ¿Ven? Y volvemos de nuevo. El nombre Adán, un ejemplo, ¿es literal o fue simbólico? Claro. El nombre Eva, ¿es literal o es simbólico? El nombre Adán, ¿cuál es la raíz de ese nombre? ¿Es judío o es sumérico? Que sé, porque como tal. O sea, que tú le das a la persona todos los datos. Sí, porque mira, la palabra Adán. Oye, lo van a entender. Sí, puede entender que Adán fue el creación, el ser creado como tal, un ser creado, el rojo, rojizo, creación, humanidad. Yo le diría humanidad. Y Eva, sí, pues vida, oradora de la vida, como tal. Sí, tengo que tratar de llevar según, como por ejemplo la predicación expositiva que doy cuando voy a dar esos textos como tal, o cuando voy a predicar el Éxodo, O tú te adaptas, tú te adaptas a la audiencia, digamos, vas a un sitio que la gente no tiene mucha educación. Yo he predicado el Éxodo. Muchos llaman el Éxodo como un libro muerto y le dan un montón ¿verdad? El Éxodo es un libro muerto. Pues yo trato de predicar el Éxodo infundiendo fe a la audiencia. ¿Ves? Tú sabes, de que sea literal o simbólico, cuando tú vas en sí a la esencia de una plataforma que tiene una audiencia, que todo el mundo todavía canta cuando Faraón dejó ir al pueblo y que tiró los carros a la mar y todo ese cántico, y eso de noche fuego, de día nube, ya ese es el mundo ya pentecostal como tal, que los amo mucho. Pues, ¿cómo yo le voy a destruir el mundo de su fe a una ancianita que se ha pegado a ese cántico que ella ha cantado por toda su vida? ¿Cómo yo se lo voy a destruir? Por eso te decía los castillos de arena. A veces hay maestros que son verdugos, son como la ola del mar, que no importa el castillo de arena que están ahí, la ola se lo va a llevar. Y eso para mí, eso es un asesinato espiritual y Dios no nos ha llamado a eso. En un funeral, una ancianita, vino un hermano que estaba en esas tendencias a estudiar ciencias bíblicas y le dijo, ¿qué sorpresa usted se va a llevar con esa historia de que una ballena se tragó a Jonás? Y la ancianita le dijo, bueno, si mi Biblia lo dice, yo lo creo, como también creo que Jonás haya tragado la ballena. Eso yo lo he oído. Al revés, la ballena Jonás. O que Jonás haya tragado la ballena. Yo he escuchado muchas anécdotas de mí mismo, que he escuchado personas que van a los funerales a hacer bromas, pero yo no puedo derrumbarle lo que ese anciano y esa anciana han construido sus vidas. Yo no puedo hacer eso.
sea, yo no puedo venir aquí y arremeter contra los predicadores tampoco de la santidad del ataño. ¿Por qué? Porque en aquel momento se necesitaba un mensaje de santidad total, raspante, como todo el mundo llama, rajatabla. Se necesitó para aquel momento. La sociedad estaba retante y ese momento, pues, se introdujo ese mensaje. ¿Se acuerdan del mensaje de la santidad en extremo? Sí. ¿Ve? ¿Cómo yo voy a venir hoy en día a tratar de despotricar o romper esa cosmovisión que esas personas de antaño tenían? Claro, ¿y qué gano? Oye, doctor, ¿Y qué yo gano con eso? ¿Qué gano con derrumbarle esa fe? Sí, total, sin la santidad, ¿cómo yo voy a vivir una vida de oración? Porque para orar tú te tienes que separar. O sea, esa es la cualidad más indispensable de un predicador, exponedor del texto. Tiene que ser reverente a Dios y tiene que ser reverente al texto. El problema que estamos teniendo es que ahora cualquiera quiere levantar una iglesia con el grito y sin ninguna y la carrera. Exacto. Y la competencia. Exacto. Entonces, y perdona la pregunta, doctor, pasa que preguntas así como la que yo le hice son las que, fíjate cómo al principio tuviste que hacer buffering para buscar una buena respuesta. No, lo que pasa es que preguntas son las que fomentan el diálogo y mira qué tronco de respuesta usted ha dado aquí. Lo que pasa es que tengo personas que ven este canal, que van a la congregación y yo no puedo por ninguna circunstancia tratar de despotricar o romper su convicción como ellos se han acercado al Señor. ¿Ves? Por el simple hecho de que tengo miembros activos y visitantes que vienen de otras congregaciones que son, yo le llamo los transitorios, los que vienen todos los domingos. Y tú dices, espérate, la congregación creció, no, es que vienen gente de otras iglesias que en su iglesia no tienen, ¿verdad?, servicio y se congregan con nosotros y son visitantes transitorios y les gustan los mensajes. Yo en todas mis predicaciones trato de ser lo más bíblico, que sea el texto, exponer el texto y ya. Ahora, cuando el texto tiene una variante, cuando el texto tiene, por ejemplo, el Génesis del 1 al 11, pues yo lo que digo del Génesis del 1 al 11 es, según la narración del Génesis que nosotros tenemos en nuestra escritura, dice esto, para que el de ciencia bíblica esté tranquilo y el que esté asentado puede entenderlo bien, tranquilo. Cuando voy a hablar del judío Pablo, hablo sobre la justicia de la fe y me voy a Génesis 12, de manera de que nadie se vea prejuiciado, ni el estudioso académico de ciencia bíblica o el teólogo tampoco, o la persona que no tiene ningún estudio como tal. Irak, ¿usted reformaría la iglesia? ¿Cuántos protestantismos y cristianismos hay hoy? No, yo soy teología reformada. No, mi teología es teología reformada de cepa a cepa. Y estos movimientos nacientes que tenemos hoy en día, que siguen naciendo movimientos. Yo mira, ¿sabes lo que yo digo? Estaba hablando con un amigo allá mismo en México y le decía, oye, si el apóstol Pablo resucitara y jangueara, tú sabes que es una palabra bien puertorriqueña, lo montamos en el carrito, le damos la vuelta por la manzana y ve la iglesia triunfo de victoria, gozo de paz, aceite caliente, con el nombre que le pongan. Y Pablo entra y se siente y contento. Oye, que muchas iglesias hay, gloria a Dios, pero se sienta en una silla y comienza a escuchar estos mensajes. Yo creo que desearía la muerte otra vez. Pero es que ahora mismo, Carlos es reformado. ¿Cómo así? ¿Cómo? Carlos, ¿tú eres reformado? Carlos es reformado. ¿Por qué? Carlos es pentecostal. Sí, yo asisto a una iglesia pentecostal. No te quiero preguntar que tú me digas que yo soy, porque me asusto. No, pero vamos a usar la etimología de la pregunta. Mira, la palabra, mira. Sí. Carlos es de corte pentecostal. Sí. Pero su pensamiento fue reformado a las ciencias bíblicas. Él tuvo una reforma. Él vino con una formación.
¿Qué hizo la ciencia bíblica? Lo deformó y lo reformó de nuevo. De manera que ahora él no solamente cree en el pentecostalismo como un movimiento. Ahora, entonces, si yo soy reformado, ¿es porque antes mi formación estaba mala? No. Ok, explícamelo. Se reforma tu pensamiento. Sí, yo cuando vine, yo tenía un pensamiento católico, apostólico, romano. Sí. Okay. Cuando entro a las aulas como tal, de evangelio como tal, mi pensamiento fue reformado. Ahora soy católico, apostólico, cristiano. Entiendo. Ok, excelente. Bueno, mi amado, de verdad que... Hay que traerlo otra vez, hay que traerlo, Carlos, otra vez porque no las ha bateado todas. Sí, dice, todavía no puedo ir a dormir por las preguntas de Richard. Mira, dejen ese hombre quieto. No. Yo no voy a hacer preguntas más porque las respuestas son buenas. Ya no hay tiempo para más. Se nos acaba el tiempo en Ágora desde Ciencias Bíblicas TV, así que queremos darle la gratitud primeramente Gracias, a Dios y también al compañero Irak Santiago por aceptar este programa. Créeme que al principio pensé que lo iba a rechazar porque ya he invitado a 3 personas, teólogos, y no quieren venir para acá. ¿Por qué, Carlos? ¿Pero por qué? Sí, me han dicho en la cara que no. E incluso he invitado gente joven para acá y los pastores dicen no, para allá no va, porque ese programa no es de Dios y cuestiones, y lastimosamente tienen ese epíteto al programa. Ay, pero mío. Todos saben que esto aquí en Ágora yo intento de darle espacio a todo el mundo. Aquí yo no puedo ser con los pentecostales, no, aquí vienen judíos, agnósticos. Después que me traigan datos académicos, son bienvenidos. Quien venga aquí a traer cosas absurdas, no, para afuera que va. Pero es que, mira, la biblioteca que yo tengo literatura católica, tengo literatura judía. Yo tengo a Daniel Boyarín conmigo en mi biblioteca. Oye, ese libro viene pronto, gracias a Riveras del Jardín, Andrés. Mañana yo cumplo años y ya mi hermana me dijo, ¿qué libro quiere? Y yo pensé en Daniel Boyarín y ya viene el libro en camino, así que... Pero es que, mira, todos estos grandes autores, yo necesitaba saber el pensamiento judío como tal. Porque para yo entender la cristología que yo quería, ese Jesús como tal, yo necesitaba entender y estudiar el judaísmo. Y no me hice un judaizante. Claro que no. Amo a los judíos. Porque de ahí amo a Richard. Si amo a Richard, los amo a todos. Pero... Oye, llamarme a mí es difícil. No, pero amo al pueblo judío. Tú sabes, amo el cristianismo como tal. Pero yo tengo autores como Boyarín, tengo libros de Editorial Trota, Sígueme, de Válgame, de Verbo Divino, de Editorial CLI, vaya. Como tal, ¿no? Porque yo necesito no tan solamente tener el pensamiento como dice nuestra Biblia Pilato, como tal, ¿qué es la verdad? Sí, yo no estoy buscando la verdad. Yo no estoy buscando la verdad. Déjame ir a buscar la verdad porque yo quiero saber más que este. Después que yo sepa dentro de mí que sé que lo que estoy haciendo por 20 años, lo que he hecho solamente bien a la sociedad y a la audiencia y a la feligresía, y basado que yo he podido hacer bien, una persona que antes se dedicaba a hacer mal, y veo que mi mundo fue transformado, por decirlo así, por el poder de Dios en la fe, y he podido ayudar a otros en crisis a que sean transformados en la fe también, pues válgame la redundancia, puedo entender para mí que lo que he vivido
ha sido un camino verdaderamente transformador con las escrituras. Y he podido entender que la Biblia como tal, o la escritura, por decirlo así, la escritura como tal, tiene un poder transformador que me reformó mi vida. Y eso yo no puedo decir, como decía uno de los padres, no, Policarpo, que dijo, 86 años hace que le sirvo y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo yo voy ahora a negar a aquel que me ha hecho solamente bien Tremendo. A mi vida? Excelente, excelente. Gracias, doctor Irak Santiago, por este día. Richard, también gracias. Y a los que estuvieron con nosotros activos, recuerde que este video se va a estar subiendo a YouTube en los próximos días. Y si por casualidad usted no ve este video en Facebook, es por la sencilla razón de que tengo que estar limpiando el StreamYard porque me están cobrando las horas. Son unos tramposos, ¿ok? Y yo mejor prefiero grabarlo aquí, descargarlo y subirlo a YouTube, y ahí se queda permanente. Ese es el problema que tengo con StreamYard. O sea, Carlos, vamos a investigarlo. No se supone que sea así. Vamos a investigarlo. Sí, okay. Es un problema. Así que nada, mis amados, bendiciones y shalom, shalom. Gracias y paz. Bendiciones.